Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito de letras y matices. Su host esta noche, Ángel García, acompañado de su compañero de podcast, conductor, co-conductor, protagonista y lo que más le acumulemos esta semana, Michel Fernández. Compadrito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Muchas gracias por tan dichosa, amable y jocosa presentación. Hoy que andamos bastante pretenciosos con el amplio Vocabulario. Es que de... me puse a ver una entrevista de Adela Micha y agarré un diccionario de sinónimos. Ajá. Y ya con eso, con eso valió madre. En este viernesito sabroso, porque el día de hoy es viernesito sabroso, compadre. Sin frío, sin calor. Bastante Viernesito Viernesito de carne asada, prepandemia, viernesito de peda desenfrenada y ahorita de grabar podcast. Porque eso hacemos los viejitos antisociales. Pues es parte de crecer, compadre. Sí, ¿verdad? Además de que pues uno trata de ser una persona más educada, cuidarnos un poquito más. Pero fíjate que de repente sí te das tus sí se nota. No, claro que no. Probablemente para concepto de alguien sí lo haga. Uh-huh. Vaya, alguien que se esté cuidando demasiado puede decir que... ¿Crees que aún haya gente cuidándose excesivamente? Claro, porque... Vaya, no conocemos los casos personales de cada quien, pero pues hay gente que a lo mejor vive con personas de riesgo o que son personas... Uh-huh. que son vulnerables y pues oye, qué mejor que estarte cuidando y que la gente con la que te estés relacionando también se esté cuidando. ¿No? Pero bueno, dejando situaciones de pandemia a un lado, te decía de cómo van cambiando las cosas y ya uno cuando empiezan a cambiar los años y empieza a darse cuenta que está viejito, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos antes del desmadre uh-huh. es la siesta predesmadre. ¿No te ha tocado que dices, vamos a salir en la noche y dices, ay, mejor me duermo una horita, ¿no? Mejor me duermo media hora para rendir? Sí, cientos de veces. Pero fíjate que no se me da, compadre. No concilio el sueño con mucha facilidad. Soy una persona muy dura para dormirse, pero también muy dura para despertarse. O sea, es una alma por otra alma, ¿no? Batallo bastante para dormirme, pero batallo bastante para levantarme también. Fíjate, yo estoy contrario a ti. Bueno, no tanto, porque yo batallo para dormirme. Uh-huh. Pero no batallo para despertarme. O sea, eres de las personas que suenan el despertador y te paras. A la primera alarma me levanto. No puedo hacer eso. Yo necesito mis 10 minutos o a veces hasta media hora. Soy de la gente que pone la alarma a las 6:20, 6:10 y se levanta a las 6:30. O sea, porque las 6:30 es mi hora de levantarme. Pero si la pongo a las 6:30, me voy a tener que levantar a las 6:40, 6:45. Ok, necesitas despertarte y estar 10 minutos despabilándote. O estar como que entre durmiendo y despertando. A mí me jodió un chorro eso. ¿Sí? Yo necesito así como que pararme de trancazo de la cama o simplemente despertarme, como que despabilarme totalmente, decir que ya estoy despierto. Uh-huh. Ahora sí me levanto. El sentado, el que se sienta en la cama y ve un zapato, como por 5 o 10 minutos. No, porque es muy traicionero. De repente te gana el sueño y te vas de lado. ¿No te has fijado que el tiempo en el que te levantas, el tiempo en la mañana en el que te estás levantando y preparando para ir a trabajar, es más corto, se siente más corto de lo habitual que el tiempo restante? Sí, yo creo que es precisamente por lo mismo como que nuestro cerebro apenas está arrancando, uh-huh. Todavía no calienta bien. Y de repente sí hay ocasiones en que dices, me voy a sentar a ver el celular 5 minutos para checar 10, correos. 15. Y a veces lo checas en 4 minutos. Uh-huh. Ay, güey, y se te va más despacio todo. Y dices, me voy a meter a bañar y salgo en 5 minutos. Y sales en 5 minutos. Y en cualquier otro rato piensas que son 5 minutos bañándote y uh-huh. te tardaste media hora. Uh-huh. Sí. Yo creo que es parte de lo mismo como lo hemos ido generando para, pues precisamente con este sentido de urgencia para no llegar tarde al trabajo o a las responsabilidades que tengamos. Ajá. Y qué bueno, porque eso nos ha hecho adultos más o menos funcionales. Uh-huh. Porque por otro lado, compadre, no sé si te ha tocado cuando te levantas uh-huh. y que dices, no poniéndonos dramáticos ni nada, pero de repente dices, ¿y si no voy a trabajar, qué pasa? ¿Has tenido esa arranque de irresponsabilidad? No irresponsabilidad, pero sí ese momento de indecisión en que te replanteas todo y dices, ¿y si no voy, qué pasa? Y realmente no pasa nada. Sinceramente no pasa nada. No hay de que se te junte el trabajo del otro día
o que te sancionen por no haber asistido a tal junta, o porque te descuenten el día. Realmente no se va a acabar el mundo si le dices a una persona, me dolía un chingo el estómago, me dolía mucho el cuerpo y no pude ir. Yo creo que depende mucho del empleo que tengas y de las facilidades que te permita tu empleador, Ujú. pero es parte de la forma tan intensa que vivimos, de cómo nos empezamos a traumar tanto con estas responsabilidades de trabajo, de que dices, no, es que no puedo trabajar y ya hasta terminas enfermándote de más por tener que cumplir con un horario. Ujú. No, y aparte, si no lo hacías de joven estudiante, Ajá, 15, 16 años de faltar por tus huevos, ajá. porque se te hinchaba, rara vez lo vas a hacer de adulto, y más con una responsabilidad más grande por medio, porque faltabas a la escuela y no va a pasar absolutamente nada. No hay de que repruebes una materia, de que repruebes un examen, de que te bajen puntos por inasistencia o tareas. Pero yo creo que también va muy de la mano de la personalidad y la crianza que haya tenido cada quien. Ujú. Porque yo me acuerdo haber conocido gente muy, muy cuadrada en ese aspecto, muy responsable, muy marcado de que no voy a faltar. Y así llueve, truene, relampaguee, así me esté muriendo, así me falte un brazo, yo no falto. Tampoco Que tanto. también, Realmente hay que considerarse qué tanto puedes. No sé si te ha pasado en algún punto donde tu cuerpo te dice, no, carnal, hoy no te levantas. Y tuviste que faltar al trabajo, tuviste que faltar a cierta cosa que tenías que hacer, ujú. porque tu mismo subconsciente te dijo, inconscientemente te dijo, ¿sabes qué? No. Y tu cuerpo dijo, no. Pero es que muchas veces son el mismo desgaste físico y Ujú. el desmadre del cuerpo que te dice, ya párale tantito. Ajá. Yo creo que esos son de los llamados de atención más Sí. fuertes que hemos tenido recientemente, Ujú. de que ya párale tantito, descansa, Ujú. porque si así antes de los 30 ya lo estamos resintiendo, ahora imagínate más Y grandes. yo creo que son las trasnochadas, las levantadas temprano. Siempre lo he dicho, es lo que más me cansa personalmente. Ujú. No tanto el trabajo, no tanto las responsabilidades del día. Siento que lo más difícil de mi día es levantarme. Es la mañana. Sí, es lo más difícil. Pasando la mañana, llegando al trabajo, se cuenta que lo demás es sencillo. Pero la levantada y lo demás, lo más difícil de mi día. ¿Cómo terminamos hablando de nuestras rutinas de trabajo en las Estuvo demasiado mañanas? deprimente, ¿no? Sí, bastante. Pero volvemos a lo mismo, es parte de ser adulto y tener estas Ujú. responsabilidades de trabajar para no morirse y de no morirse para trabajar. La otra vez leí por ahí que decía, no sé si ya lo he repetido, que la pasamos trabajando en un lugar Ajá. para pagar un lugar en el que no estamos por estar trabajando. Sí, ¿Sí lo había dicho? sí, creo que Sí. No en recuerdo si lo episodios dije pasados. en el episodio o afuera. Pero tristemente es algo bastante cierto que y vaya, Ajá, es como que necesario entender que así va a ser en casi todo, ajá, porque así funciona la vida. Tienes que plantearte esta serie de prioridades o lista de cosas que tienes que ir cumpliendo. Y vaya, al menos para nosotros que tenemos un contexto sociocultural bastante similar, ujú, pues sí entendemos que muchas de las cosas que queremos o que planteamos pues van a llevarse a cabo a base de a esfuerzo base de esfuerzo y y de de trabajo. trabajo. Ujú. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, si tuviéramos la vida resuelta o la posibilidad de que alguien nos viniera y nos resolviera los problemas, pues probablemente nos crearíamos otros problemas en base a las cosas que ya tenemos Sí, resueltas. ya hemos hablado de los tipos de problemas, incluso en el episodio pasado que ridiculizábamos sobre un problema primermundista que traía, ¿te acuerdas? Ujú, O sea, tú lo acabas de decir, si no tenemos los problemas que tenemos ahorita recientemente, pues nos crearíamos otros a lo mejor más sencillos ujú. de resolver, pero pues al fin y al cabo, de eso está hecha la vida de resolver problemas. Sean tontos, sean buenos, sean malos, sean para hacerte crecer, lo que sea, Pues que de eso conforma la vida. algo le aprendemos a todo. Sí. Pero fíjate que ahorita que estábamos hablando de las siestas y de la forma en que dormimos, una de las cosas que me llama mucho la atención, que yo creo que ahorita que pasamos el Día del Niño y Y el día del trabajo. toda esta situación Ujú, contrastante de la vida, ujú. en la que
cómo muchas veces empezamos a crecer y no nos dimos cuenta en el momento en que dejamos de ser niños. Ujú. Porque yo creo que una de las formas en que más nos damos cuenta de la diferencia es en la forma de soñar. Ok. Y en la hora de dormir, vaya, a fin de cuentas, porque Ajá. se volvía todo un proceso. Ahora como adulto entiendes que si no te duermes a cierta hora, no te vas a poder levantar a cierta hora, de que si no duermes cierta cantidad de horas, vas a andar batallando al día siguiente, que si no duermes, tu cuerpo va a andar de la chingada. Y como cuando estábamos más jóvenes o cuando éramos más niños, lo último que queríamos en el día era dormir. Era una pérdida de tiempo total. Sí, ya eran horas menos para jugar. ¿No te pasa que estás ahora en tu trabajo y dices, qué rico estaría, son las 3 de la tarde, dices, qué rico estaría, Una sería hasta una siestecita. siestecita, ¿no? Sí. No, y aparte los sueños, volviendo al tema de los sueños, eran lo suficientemente imaginativos. Ajá. Y ahora no sé si te pasa que sueñas que vas a ir a trabajar. Y en el sueño terminas tu trabajo, te vas a tu casa, te despiertas y Y resulta te que levantas para ir a trabajar. exactamente. Y sí, siente como si trabajaras del doble. Una situación muy, muy monótona en la cabeza, a fin de cuentas. Ujú, Fíjate que yo lo noté porque yo creo que antes sí soñaba muy fantasiosamente. ujú. Te puedo decir que soñaba con caricaturas y con escenarios Totalmente totalmente ficticios. ficticios en mi cabeza. Ajá. Y ahora mis sueños o mi inconsciente simplemente refleja el cansancio que tengo. Ujú. Porque la mayoría de los sueños que tengo cuando llego a soñar en las noches, por lo general caigo rendido A la primera. y me despierto. Ajá. Este, ahora sueño con lo que viví en el día, muchas O veces. sea, sueñas que lo repites. No que lo repito, pero como que las cosas que sueño tienen Ajá. que ver con lo que viví en el día. Ok. Técnicamente sí es una pequeña repetición. Sí, Como que una repetición, pero con ciertos variantes, ¿no? sí, sí, claro. Por ejemplo, no sé, te voy a inventar algo, ¿no? De que en la tarde estuve manejando y en la noche sueño que estoy manejando. O de que Ajá. estoy platicando con alguien sobre la secundaria y mi sueño tiene que ver con la secundaria. O sea, siempre son cosas así. Sí, cosas que generaste en el día, ¿no? Ujú. Como que es mi cerebro apagándose, pero como que acordándose de lo que vivimos. Ajá. Y pues como para desechar la información que no sirve, vaya, a fin de cuentas, y pues tratar de descansar. La información que nos sirve. Fíjate que cada vez tenemos menos información que nos sirve. Ajá. Porque, por lo mismo de la rutina, dicen por ahí que la vida después de los 25 se te va haciendo más rápida porque ya cada vez te impresionas menos. Ujú. De niño todo te impresionaba, todo lo que Todo es veías, nuevo. todo era nuevo. Y ya adulto, según tú, ya conoces la mitad del mundo. Ujú. Según tú, porque realmente no es así. Según tú ya conoces la mitad del mundo y rara vez te dejas impresionar por algo. Estaba viendo hoy en la tarde con mis padres una película viejita que pasaban en tele abierta. La Ujú. estaba viendo mientras comía. Era con el actor Michael J. Fox. No recuerdo el nombre de la película, pero se trataba de fantasmas. Ujú. Era como un tipo de cazador de fantasmas que andaba vengando a unas muertes y todo. Me acuerdo que cuando era niño tenía muy grabada la película y que me había impresionado bastante. Y Ujú. ahorita incluso ya me daban hasta risa los efectos. O sea, cómo brincas de en 15 años tanto que lo que te pareció impresionante ahora te parece una total banalidad. Pues porque a fin de cuentas, como tú lo dijiste, te vas familiarizando más, lo vas conociendo, te vas haciendo de otras referencias. Ujú. Simplemente estamos consumiendo cosas más actuales y que lo que consumíamos antes pues no se actualiza y... Y pues queda muerto, queda en Ajá, cero, queda, ¿cómo se dice? Pausado en el tiempo, por así decir. sí. ¿Te acuerdas cuando No, sentíamos? Ajá. es una situación un poco generacional, porque como hace 40 años que se estrenó El Exorcista era la situación más terrorífica del mundo y ahorita la ves y hasta hay escenas que te pueden causar risa. Porque Sí. el mismo colectivo, el mismo cine, lo mismo que hemos ido consumiendo, nos ha ido diciendo de que eso ya no da miedo. Ujú. Pero, Fíjate, pero antes era lo más nuevo que había, era lo más sorprendente que podías estaba encontrar. escuchando un análisis referente a esa película y hablaban que lo que de verdad daba miedo era que primero te habían mostrado a una niña estudiante, una Ajá. niña bien, o sea, una niña
educada, correcta para su edad, ¿no? Va pasando a la adolescencia, como todo adolescente empieza a ser grosero, rebelde, y poco a poco el demonio va poseyendo a la niña. Entonces dicen que causa un impacto en en el espectador, porque después de ver a una niña Ujú. totalmente cuerda y buena, ve un monstruo totalmente Sí, claro. destrozado, ¿no? En cuanto a Que guión, eso es lo que daba, que es en lo que cuanto a daba guión miedo. lo Sí. tuvo bastante bien hecho, porque te presentó un status quo y te lo rompe a media película Ujú, para sacarte totalmente de la misma zona de confort que ya te tenía, la misma ujú, zona de familiaridad, porque es algo que pasa con muchas de las películas que ahora no son terror, le llaman más como terror psicológico, ujú. terror... Terror más inspirado en Japón. Mm, Silent Hill está basado mucho en un terror no de sangre, no de, sí de monstruos, pero más de preocupación, de ajá, incomodidad. más de suspenso, más de... Exactamente. Te la llaman en esta construcción, por ejemplo, una película Hereditary, Ujú, donde todo empieza como cualquier película. ajá. No es una película de terror, no es como cualquier otra película de terror que te la ponen como desde el primer segundo ya hay escenas. Ya te plantea cómo va a ser de que va a ser una película de terror Ajá, como tal, ya el ¿no? ambiente, ya la música, Ujú, ya de repente en el fondo sale una mano, lo que sea. ujú. Y entonces muchas de las escenas de esta película de Hereditary y la de El Exorcista te las ponen como una película normal. Sí, una Una película película más familiar, o más de drama de también. rutina, de Ujú, cualquier cosa. sí, Y de repente, pum, el cambio. Y ahora sí viene el terror. ¿Por qué? Porque ya te dejaste envolver por la misma trama al punto ajá, en el que ya sientes el cambio en la película y dices, güey, eso sí da miedo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto lo puedes canalizar como algo que podría pasar. ajá, Y eso es lo que da un chingo de miedo. ok, sí. Cosa, por ejemplo, que sucede ahorita que estábamos hablando de los sueños, con las pesadillas. Como antes nuestras pesadillas tenían mucho que ver con eso, Ujú. con un monstruo que venía a correr atrás de nosotros, con que se nos aparecía Chucky, con que había un Y ahora asesino las pesadillas suelto. tienen que ver con el SAT y la evasión de impuestos, ¿no? La evasión o la aceptación de los impuestos. El hecho de que tengo que facturar mis pinches cafés porque si no me... Exactamente. O sea, son cosas que ya te dan miedo en Como sí. ese meme que decía que porque el SAT, que el SAT le preguntaba a la persona de que, ¿por qué facturaste la ropa que te pusiste? Pues porque la necesito para ir a trabajar. Es gasto de trabajo. Es un gasto de trabajo. Es totalmente aceptable. Ujú. Fíjate que también otra de las situaciones que vemos en esta cambio de vida Ujú. de infantes a Adultos. adultos jóvenes o ya adultos en plenitud. No, todavía no somos adultos a plenitud. Un adulto se reiría de nosotros. Posiblemente. Ajá. Y eso me agrada Y porque... así como nosotros nos reímos de los que ahorita tienen 18, o sea, es parte Ajá. de ir creciendo. Sí, pero tampoco me gusta encasillarme en que soy un adulto, ¿Por qué no? porque un adulto siento que de verdad debería tener 50 años, güey. Ya con familia construida o familia a mitad, o sea, ya una persona totalmente que ya acepta su edad a plenitud. O sea, que tú no aceptas tu edad a plenitud. Sí, pero sé que aún me faltan cosas por vivir, güey. O Nah, sea, me falta un chingo de experiencia laboral, me falta un chingo de ya experiencia márgate, personal. ya hay que ser señor, No, ya te voy a empezar a decir Don Mitch. tenía una amiga, creo que sí nos oye, que me decía Don Mitch desde siempre, güey. Tenía 17, 18 años Y ya eras y ya Don. era Don Mitch. Decía, es que escribes bien formal, escribes con puntito al final. Y me decía que era un señor. Era una forma de resaltar de entre la raza de esa época de esa edad, ¿no? Era bastante mamador eso. Realmente. No digo que estaba la época de escribir Motsu porque ya había muerto, ya te veías ridículo a cuando nosotros teníamos 18 años. Ujú, Porque la edad Motsu había quedado entre los 14, 15 y 16, que de los 16 a los 18 a esa edad es un mundo. ujú, Pero sí era como que ya existía el WhatsApp y ya no había que resumir las letras porque ya no te cobraban el SMS. ujú. Pero sí era demasiado pretencioso. Al fin y al cabo, WhatsApp es WhatsApp. A no ser que estés hablando con una persona en cuestión formal de negocios o algo, Ajá. pues no se toma tan en serio.
Y es lo que a ella le causaba esa... Fíjate que no puedo compartir ese punto. Yo nunca No. me he sentido cómodo escribiendo. No, yo no comparto el punto. Yo estoy diciendo cómo la gente en ese tiempo... Ah, claro, que puede parecer. Exactamente. Sí, claro, totalmente. Ya te Yo no digo, comparto el punto, a compadre. mí toda la vida me han dicho precisamente lo mismo, de que escribo muy amargado, como si estuviera enojado, como... Enojado no, pero sí da un toque de neutralidad. En general, no solo en ti. Pues porque Pero para eso están los puntos de exclamación, ¿no? poniéndome totalmente mamador. Por algo llevaste español en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la carrera llevaste algún taller de lengua o de Perdidas de escritura redacción, ¿no? para... Chingado, si vas a ser un profesional en México, Ajá. tienes que saber cómo comunicar tu profesión Ujú, en la lengua que se habla en México. ujú. Entonces, mucha gente que me dice, es que yo no me sé expresar con caritas. No, sin caritas, ¿no? Sin caritas, es como que, entonces no sabes hablar español. Ujú. Porque el español es tan rico y es tan nutrido para poder expresar cualquier oración con la correcta puntuación. Sí, pero aún así siento que es un toque de neutralidad muy grande. Totalmente. Ajá. No digo que no se entienda lo que dices, lo que Ajá. escribes, pero sí es demasiado neutral. Sí es demasiado neutral el hecho de decir, excelente, y poner signo de interrogación. O sea, Ajá. si yo a ti, compadre, no te conozco en persona Ajá. y me escribes, excelente, con signos de ¿De admiración, admiración? nomás voy a tomar con, excelente. Pero como yo sé cómo dices excelente, Ajá. al momento de leer excelente, te voy a ver a ti diciéndolo. ¿Sí me explico? Sí, también. Tengo un contexto detrás. Supongo que eso es parte Entonces, en lo que se basa la quizás- comunicación, a fin de cuentas. Quizás las personas les hacía falta leer la oración y contextualizarte a ti como lo diría. Porque cada vez que te leo por mensaje, güey, te leo Ujú. a como tú hablas. Ajá. Porque ya tengo todo un contexto de ti. No, detrás. y Y es lo que siento que las personas no hacen. sí, totalmente. Pero fíjate que me acabas de dar pie a una situación que hay veces que ocurre todo lo contrario. ¿Cómo? ¿A la inversa? Normalmente todo lo contrario es eso, compadre. No, sí, pero bueno, sí, me mamé. No, ¿qué Ajá. dices? Yo cuando leo un mensaje tuyo te escucho a ti. Ujú. Hay gente que cuando lee un mensaje se escucha a sí mismo. Neta. Y es donde pasan todos estos conflictos de que dice, es que me escribiste cortante. Oye, te puse, está bien. Ajá. No, pero es que yo lo leí cortante. Fuiste tú lo interpretaste así. O es que estabas enojado. No, tú eres la que estaba enojada. Fíjate, jamás me lo había planteado así. En muchas ocasiones lo que hacemos es reflejar lo que nosotros sentimos o pensamos al momento de leer un mensaje, Ujú. con caritas y lo que quieras. Y solo estamos interpretando lo que sentimos y pensamos en ese momento. No estamos dando cabida a la interpretación de la otra persona y por eso muchas veces se generan estos conflictos de comunicación. Yo creo que desde ahí empieza un poquito de empatía, ¿no? Si leo a alguien que no conozco, güey, Ajá. mínimamente intento darle una voz. No con mi voz, pero sí prestarle una voz. Sí. O sea, siento que tengo en mi mente una voz genérica para hombre y una voz genérica para mujer. Ujú. Y ya la pongo dependiendo del sexo de la persona. No, y también tiene mucho que ver el contexto de la plática. O sea, Claro. no vas a pensar que se enojó con un hola. O sea, No, y rara vez hablo por WhatsApp por cuestiones profesionales. Rara vez se hace eso, ajá, salvo que sea algo de urgencia. Sí sé que hay muchas personas que lo hacen. ajá. Respeto eso totalmente, pero al menos en mi punto no. Mi trabajo no requiere comunicarme por WhatsApp. Requiero comunicarme por llamada o por correo y se chingo. Es más Saludos fácil. cordiales. Saludos cordiales y compadre, necesito que me mandes esto. Ajá. Comadre, hasta comadre, nunca falta. Necesito que me mandes esto también y ya. Pues es que a fin de cuentas es una de las herramientas que yo creo que todos debimos haber desarrollado y aprendido y querido desarrollar. Porque No, y nos obligan. El mismo constructo social de cómo va avanzando la tecnología. sí, pero te obliga. muchas veces la misma tecnología te empieza a desarrollar emojis, te empieza a desarrollar teclados que completan las palabras por ti. O que te pone el emoji en automático. ¿Te ha pasado que tienes tu teclado activado y le pones la palabra de cierto emoji y Sí, te arroja la sugerencia de tengo emoji? desactivada esa función porque me molestaba un chorro. A mí me gusta un chorro escribir emojis con ironía. ¿Te has fijado que escribo una palabra? Ajá. No sé, chocolate y pongo el chocolate al lado. Me da mucha risa como usarlo en modo Ajá. irónico. Muchas veces el mismo paso del tiempo te está llevando a que te comuniques un poquito menos con Sí, palabras, porque sí. muchas veces ahora es con emojis, con caritas, con reacciones y
Y vaya, entender que no conocer a la otra persona puede caer en esta confusión, porque por eso muchas veces tú ves un meme y ¡ay! Le das me divierte, y la otra persona lo entiende como que te estás burlando de esa persona. Sí, Dices, no, güey, es el chiste. depende de la interpretación. Ajá. Es igual que los me enoja, o sea, para Facebook funciona, ya lo había hablado, para Facebook funciona como una reacción. No dice, este güey le enoja, déjame lo muestro menos. No, tú reaccionaste a esa publicación, Ajá, te sí, van totalmente. a aparecer más publicaciones. Ajá, No van a detectar el me enoja, de que se enojó, déjame, no le déjame hagas. se lo quito. Déjame se lo quito. No, no funciona así. Para la gente que creía que funciona así, no funciona así. No. No, y por ejemplo, Ajá. eso luego puede caer ahorita en lo que están viviendo los jóvenes, hablando de diferencias. ¿Cómo te dije hace rato? Los jovenzuelos. Los jovenzuelos, los muchachones. Los muchachos. Que se están enfrentando precisamente a eso, a que ya tienen un poquito de menos herramientas para comunicarse. Más bien, más, ¿no? Bueno, menos herramientas sociales. Tienen más herramientas sociales, pero... No, más herramientas digitales, menos sociales. Porque el hecho de que no te sepas comunicar socialmente es sí, claro, ya te excluyes de la digitalidad de tu asunto. Ajá, entonces, ¿cómo la estarán llevando ahorita? Que si te digo, yo de repente tengo, bueno, yo no personalmente, pero veo que hay gente que tiene pedos por reacciones en Facebook. Pues, ¿cómo será la vida que, lo decías ahorita, a los 14, 15 años es tan intenso? Vives cada día como si durara 50 horas. ¿Qué tan fuerte ha de ser porque a esa edad, en ese momento, ahorita, debe ser, lo más importante del mundo de que el güey que les gusta le dio me encorazona. O de que la chava que les gusta no le dio like a la No, si publicación. sigue siendo bastante... ¿cuántas veces hemos publicado algo para que lo vea la chava que nos gusta? O me pasó a mí, que si no le da like o algo y si te quedas como que, ¿por qué no le dio like? Igual y no te pones de intenso de que, es que ¿por qué no? Pero sí es como que, espera que lo viera. A todos nos ha pasado eso, a todos los solteros nos ha pasado eso. Luego eso ya entra como que en las tiradas indirectas, ¿no? Sí, pero es que lo había dicho en otro episodio, hay de indirectas a indirectas. Ajá. No me voy a enojar, lancé una indirecta, no la vio, no reaccionó, no me voy a enojar, voy a decir, hubiera estado chido que sí le cayera. O que sí se diera a notar que le cayó. Oye, pero luego, qué curioso y qué gracioso, ¿no? Cuando pasa lo contrario, que le cae a 40 pero no a la persona que querías. Bastante. Y ahí terminas con 40 chavas. ¡Ay, qué bonita la imagen que pusiste para mí! ¡Ay, sí! No era para ti. No sé si es que pensé en ti cuando la puse. Como quiera, no quedas mal, ¿no? Para que no se decepcione. Supongo. Creo. Pero fíjate que regresando al tema que decías de los jovenzuelos, ayer que regresaba a casa vi a unos niños jugando en una placita. Eran bastantes, yo creo que eran entre 7, 8, de 7 a 9. El clima estaba normal, ya como eran después de las 7 ya no hacía tanto sol. Pero sí dije, órale, qué chido, a pesar de la pandemia, a pesar de todo el entretenimiento que probablemente tienen en su casa hablando de consolas de videojuegos, cable, internet, Netflix, lo que quieras, todavía se toman un poquito la oportunidad de salir a jugar con el balón. Es algo que me gustó mucho ver porque tenía mucho que no lo veía en niños. Niños entre 7, 8 y 10 años. Pues es que también siento que la pandemia y el encierro los ha llevado a querer retomar este tipo de actividades. Oye, dices, un mes todavía te la paso. Estoy encerrado en mi casa, estoy viendo la tele, ya me puse al corriente con todas las series que quería ver. Ya limpié toda la casa junto con mi mamá, ya barrí mi cuarto. Sí, ya hice de todo, ¿no? Ya hice de todo, ¿qué más puedo hacer? Es como que, ¿qué hacía en la escuela? Jugar. Oye, pues déjame salir a jugar, ¿no? Un ratito. Ahora tienen tiempo de más libres, ¿no? Con las clases en línea. Porque realmente... Sí. Es que depende también. Porque hay profesores que se ponen muy intensos. Depende de la escuela, depende de tu grado maestros, académico. Depende de los grados. De la escuela, sí, de la escuela. Pero en su mayoría sí yo he notado. Sí, he notado mucho tiempo. He notado un poquito más eso. Y si agarran las pinches desveladas, hay veces que son las 11 de la noche y he escuchado niños afuera y digo, güey, en mi vida, ya duérmase y ojalá mañana. En mi vida yo llegué a salir tan noche, incluso en vacaciones.
Ajá. Pero es que yo creo que también algo que nos pasó en esta pandemia fue que todos traemos el sueño bien descontrolado, ¿no? Sí, cuando estuve de cuarentena me dormía a las 2, me despertaba a las 11, a las 10, me dormía a la 1, dormía siesta. A veces que me angustiaba mucho, todos traíamos la angustia y me quedaba dormido, como de, sí, de que me acostaba y me ponía a pensar y me quedaba dormido un rato. Y luego a la Ajá. noche no podía dormir. Pero bueno, No, no, y ajá. decías, qué padre porque, vaya, yo creo que tú y yo de niños cuando lo vivimos, pues lo disfrutas, ¿no? Y ahorita lo volteas a ver con cierto cariño, con cierta nostalgia, Sí, es y como de que dices, es qué útil padre que ahora. otros niños lo pueden estar viviendo. Que hay la suficiente, que el mundo no se ha acabado como para que todavía puedan salir a disfrutar un poquito. No, y que no está tan hecho mierda, compadre, porque tristemente hay demasiadas zonas en las que pues, no puedes darte el lujo de que tus niños anden en la calle. Sí, afortunadamente no las conocemos o no estamos de primera mano para verlas de primera mano, Ujú. pero de que existen, existen. Y no solo en los Méxicos. ¿Sabes por qué se dice los Méxicos? Porque Porque son los Estados Unidos. no, porque se dice que hay dos Méxicos en México, el norte y el sur. Ya ves que son totalmente, culturalmente diferentes Sí, total. entre sí. O sea, en el norte somos los trabajadores, los de la industria, y en el sur son los del turismo, los de las playas, Ajá. o sea, los de las comidas ricas. No me gusta la carne asada, no. No, ampliar mi gusto culinario no es algo que me urja, ¿sabes? Fíjate Yo con el que. pollo, la carne, la sopa, francamente soy muy feliz. Fíjate que sí he tenido la oportunidad de probar diferentes platillos de zonas Variadas. variadas del país. Pero nada que ver con la carne del norte, compadre. Es que La estás carne acostumbrado sí. de la carne. Sí. Es que no es la carne, bueno, sí es la carne en sí, pero también son los cortes, güey. Que no es lo mismo chingarte una milanesita en la planchita que agarrar tu carboncito, ahumarte una hora y media, Ajá. cocerla otra hora, comer en otra media y todavía terminarte de Pues que desahumar también tiene otra mucho que media. ver la experiencia, porque Es que es aquí toda en una el norte la experiencia. carne asada es la reunión con los compas o con la familia. La carne asada es el mero pretexto, güey. Puedes estar asando unos Sí, pellejillos ahí, unas alitas, un pollito. O sea, es mera excusa para la cheve y la familia y los amigos. sí, totalmente. Y siento que en el sur sí es una experiencia el ir a comer. O sea, de que la gente come porque sí quiere comer y probar. Sí, porque a fin de cuentas la comida sí es muy rica. Ujú, O sea, sí hay demasiado. Lo que tú dices siempre, hay demasiada variedad. ujú. Es la diversidad de México. Yo siempre defiendo la diversidad de México en todos los sentidos. Yo creo que fácilmente habrá ciudades en las que puedas probar un platillo diferente cada día. Sí, no, pues es simplemente la casa. Compadre. Tú haces de comer una No, cosa ya de diferente cada día. repente ya se me van las ideas y huevito con chorizo y en la noche choricito con huevo. ¡Chingue su madre! ¡Ahora! Tenía un conocido que le decía, en aquel tiempo yo tenía como 15 años, él ya tenía como 23, me llevaba bastantes añitos. Ajá. Trabajaba en una tienda. Y yo le decía, güey, ¿qué sabes hacer de comer? Y él me dijo, huevo con todo. Y le digo, ¿cómo? Dices, agarro el huevo, si hay carne en el refri, le echo la carne. Si hay chorizo en el refri, le echo el chorizo. Si hay sopa, le echo la sopa. Ah, su pinche madre, este güey visionario. Sí, oye. Ay, fíjate que fue una de las cosas en las que yo me di cuenta que ya estaba, ahorita que hablábamos de Ajá. los chaburrucos, De los chavos rocos. que yo me di cuenta que ya era un poquito más grande, porque ya me dejaban acercarme a la estufa, Sí. ya me dejaban cocinar. ¿Cuál fue tu primer acercamiento de perder a hacerte un huevo a la estufa? ¿Cuántos años tenías? Ay, es que yo sí empecé muy chavillo, yo creo que sí tendría 12, unos... 13 años. No, hombre, menos. Menos, neta. Tendría como unos... Estaría No sé. cuarto, quinto de primaria, No unos mames. 10, 11 años. Yo me sentía chiquito cuando me metí a los 13, güey. Porque siento que a los 13 todavía estás muy pendejo en muchas cosas. Es que fue una experiencia bastante loca. Ajá. Mi hermano me lleva 5 años y nos pusimos a cocinar Ajá. el desayuno Sí. porque queríamos sorprender a mis papás. ¿Por qué? No me acuerdo.
Creo que nos habíamos portado mal un día antes Huevo. y nos había castigado. Está Algo como así. cuando quería pedir permiso, güey, que también yo les troco el desayuno y hacía un café con pan, güey. Esa era la idea Ajá. de hacerles de almorzar, pues ¿para qué? Para que se les olvide el enojo. Entonces dijo mi hermano, yo voy por las tortillas, yo hago todo, pero no sé hacer huevo. Dije, no, pues yo sé, yo he visto a mamá. Ajá, sí, uno comer aprende. Y Al pues menos vámonos, sí. ya me acerqué. Oye, yo creo que le eché cualquier mugrero, pues sí sabía bien gacho, Te pero quedó estaba duro, ¿no? comestible. Se quedó duro. A mí el primer huevo que hice me quedó como que duro. No, O sea, yo, se me resecó. yo creo que me quedó Crudo. un poquito crudo, porque Ajá. sí estaba raro, pero estaba comestible. Ujú. Y fue como que, mira, sí me gustó, Sí, está bueno. está chido. Yo me hace... Ajá. Y me enamoré más de la idea, no de cocinar, sino de ser capaz de cocinar para comer. Sí, porque luego topamos con esa gente que cree que cocinar es cosa Ay, de solo sí. mujeres, güey. A eso hablaba en el trabajo con un compa. No. De que, güey, dices que sé hacer pocas cosas de comer. Le digo, no, uy, hay que aprenderle porque eso de depender de alguien que te haga de comer. Ujú. Le digo, está de la chingada. Le digo, que y sí lo dije nomás de cagar. Le digo, ¿qué pedo con esos vatos? Especialmente vatos que piensan que otras personas les tienen que hacer de comer. O sea, no, compa. Que no te sepas hacer de comer, eso habla muy mal de ti. Habla de una inutilidad muy grande. Y fíjate que Porque tiene... todos sabemos hacer mínimo un huevo, güey. Mínimo Ujú. un sándwich. Mínimo sabemos prender. Mínimo tomar buenas metes una quesadillas, maruchan güey. al micro, Mínimo, güey. Mínimo. O sea, pero fíjate que tiene mucho que ver, ahorita lo decíamos, con la libertad que te vayan dando tus padres. Ujú. Porque si tú al niño lo vas agarrando y lo vas sobreprotegiendo al punto de que, no, mijo, no te acerques a la estufa porque te puedes quemar. No agarres ese cuchillo porque te puedes cortar. No, déjame te pico la carne porque está muy dura. No, y es que No, hay déjame- edades. Hay edades. Pero yo siento que pasa de Tristemente los- hay como que esta sobreprotección Sí. y llega un punto en el que ya lo sobreprotegiste tanto que ya la época en la que él podía aprender las habilidades correctas Ujú. ya no las puede Ya las aprender. truncaste. O ya está tan cómodo Que ya de no que va a dices, querer hacer. mira, aprendo? si aquí le empiezo a cortar la carne y batallo, mi mamá va a ver que batallo y me va a decir, ay, no, déjame, yo lo hago. ¿Y qué pasó? Ya está la carne picada, ya me la como. Exactamente. Siento que la edad más adecuada es entre 11 y 12 años, cuando estás en secundaria. Porque siento que en secundaria empiezas a desarrollar muchas habilidades. O sea, empieza a morir el niño, Ajá. empieza a nacer el hombre. Y no es solo en términos románticos, sino en términos, simplemente empiezas a hacer mejor con las manos. Los dibujos te salen mejor. De los 11 a los 12 hay un cambio inmenso. Yo siempre dibujé de la chingada, compadre. No, a mí sí, yo sí noté cierto cambio. ¿Os de cuenta? Dibujaba a los 10, 11, cumplí Ajá. los 12, 12 y medio y dibujaba mejor. O sea, pero fue de un momento a otro. No, y también tiene mucho que ver el contexto social, o sea, ves a tus compañeros acá que también andan platicando sus proezas y tú dices, ay, pues ¿Cómo es que chingados me va a quedar atrás? Yo mi- escribía canciones mi, también. mi mamá me echó mi lonche, o sea, dices, ¿cómo me voy a quedar atrás? Exactamente. Y no, también tiene mucho que ver esta situación romántica Ajá. en la que empiezas a sentir maripositas y ya le dices a tu mamá, mamá, no me laves esa camisa porque la quiero lavar yo para que quede bien limpia. Pendejo, a veces, ¿cómo chingado me va a quedar más limpia a mí? Pero esa es la soberbia que tiene Es la como- adolescencia. Como tengo la teoría que nadie plancha mejor que las madres, güey. Yo plancho mi ropa Ajá. y de repente mamá es demasiado atenta que a veces agarra una camisa y la plancha y le digo, es que no la planches. No, que esto lo otro. Y la plancha y digo, es que una mamá siempre plancha mejor Es que, que cualquier es persona. que son más detallitos, compadre. Sí. Porque tú y yo decimos, con que los puños, las mangas y el cuello se vea con madre. Es que depende para qué la vas a usar, ¿estás de Sí, acuerdo? si te vas a poner un saco arriba, dices. O un "Nah". suéter. Y si se hace frío, me voy a poner la camisa nomás para que se vea el cuellito. Ajá. Yo prefiero usar polos con los suéteres. Porque de repente, como en la oficina hace mucho frío, Ujú. tiene el clima todo el día, no padezco de calor ni de Ajá. frío. Como que con el suéter y una camisa polo estoy bastante cómodo. Ujú. Siento que me pongo mucho camisa polo para no, por la hueá de no lavar. Digo, no lavar, de De no planchar. de no planchar. No, yo sí. Al menos en ese aspecto, la secundaria sí me hizo bastante independiente. Porque, pues, mi mamá trabajando y la secundaria el estricto código de uniforme era camisa blanca, impecable. Si llevabas una mancha en la camisa o en la playera de la escuela, no te dejaban entrar. Neta. Yo siempre fui un rebelde. en la Entonces, secundaria. Imagínate de que, Ajá. güey, quiero entrar a la escuela, pero traigo aquí la mancha del burrito de barbacoa de ayer. Güey, pero, Y mi mamá no me la podía lavar, entonces ni modo, pero, chingale. la neta, diría que con todo respeto, pero no a la chingada. ¿Qué chingados piensan, güey?
uno es adolescente, uno es sucio, uno... No hay para lavarte la misma camisa todos los días porque para empezar es invierno a veces y no se seca, güey. Ajá. No tienes una camisa para los 5 días, no mames. No tienes 5 camisas para 5 días. Por un lado, créeme que lo entiendo. Vaya, si alguien va a entender ambos puntos de vista, créeme que soy yo. Ajá. Pero por otro lado, te puedo decir que a mí sí me funcionó. Me hice una persona bastante responsable y más cuidadosa. De no ensuciarte y todo. Sí, porque sí era de que, güey, es que está haciendo frío, no se va a secar. O de que, ay, qué hueva, no quiero lavar hoy. Entonces, como que hasta comes con más cuidado. O si vas a jugar fútbol, te la quitas. Para no andarte ensuciando de okis. Y eso va muy a la mano en la que te digo. Me tocaba lavarla a mí. Y entonces era de que, ay, es que no quiero lavar. Dicen que cuando a uno le puede algo... Es que cuando te cuestan las cosas, fíjate que le empiezas a aprender. Yo estoy totalmente al inverso y ya lo he dicho, güey. Si tú me regalas algo, ajá, no sé, ve aquí a la vista mi celular. Si tú me regalas un celular, güey, lo voy a atesorar un chingo y lo voy a cuidar de madre. Ajá. Si me lo compro yo, me va a valer madre. Porque si me cuida ese celular, ¿por qué? Pues es mío. Yo lo puedo patear si quiero, yo me lo compré. Yo estoy totalmente a la inversa, compadre. Yo siento que valoro más lo que me regalan o lo que es de alguien que lo que es mío. Lo que es mío, madre. Ok. En cuestiones materiales. Ajá. Pero fíjate que la secundaria. ¿Disfrutaste la secundaria? No, qué asco, no, compadre. La cambiaría por un puré de Kentucky o por un pollo o lo que sea, güey. Es más, güey, gratis, te lo regalo. Pizza, chingue su madre. Te lo regalo, güey. Recuerdo, vale madre. No, la secundaria fue lo peor para mí. Yo sé que para muchas personas les encantó. Conozco más chavas que les encantó la secundaria, pero porque ¿estás de acuerdo que el trato de mujer entre mujeres era más bonito, era más cordial? Era más de apoyo. Entre vatos nos hacíamos mierda, güey. Sí. Entre vatos nos hacemos mierda. Yo en la secundaria pensé que jamás en la vida iba a tener amigos. Yo en la secundaria tenía compañeros. Y conocí a mis amigos en la prepa. Y fue un cambio, incluso yo no me lo creía, güey, que un vato me estuviera tratando con respeto, que un compañero me estuviera tratando con suficiente amabilidad. Que incluso el vato que todavía quería hacer bullying, lo decías, güey, no seas pendejo, la secundaria está ahí atrás, güey. Ajá. Me tocó decirle un día a un güey que se empezó a portar mamón, le dije, güey, la secundaria está ahí atrás, güey, por si te quieres ir. O sea, de esos güeyes mamones por ser mamones, güey. Que no son ni tus amigos para ser mamones contigo. ¿Qué dices? Ya no son ni siquiera actitudes acorde, ya no digamos a la edad, al espacio en el que estás. Exactamente. Porque puedes decir, oye, tú tienes 15 años. Es normal que sigas haciendo pendejadas. Pero estás en un lugar donde hay personas mucho mayores, ya adultos. Oye, pues no andes haciendo desmadre. Exactamente. No, y aparte ya nace como esta confianza de que eres mi amigo, güey, porque eres mi amigo, te voy a tratar hasta mal porque eres mi amigo. O sea, a bromas, vaya, pesado. Ajá. Pero no tratabas mal a un güey que apenas conocías. En términos de prepa o universidad también. Yo creo que salvo ocasiones o momentos o personas muy específicas, o que se dé, güey. Te puedo decir que yo la secundaria no la disfruté. Ajá. Como dices, también en la prepa ya fue así como que... un cambio muy, muy brusco. Sí. Muy brusco para bien, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas te das cuenta que la vida no es tan intensa. ¿Tú crees? Yo siento que mi intensidad... Yo siento que mi etapa de ser intenso o aprender a ser intenso fue más en prepa. Fue cuando sentía todo. Ajá. En secundaria era más cohibido, pero en prepa sentía todo, güey. Si sentía tristeza, sentía mucha tristeza. Si sentía alegría, sentía mucha alegría. O sea, todo se intensificó al doble. A mí me pasó así. Y por ende siento que a todas las personas les pasó igual. Puede estar equivocado, es lo más probable. El león cree que todos son de su condición. No, sí. No, te digo, bueno, tiene mucho que ver el rango de edad. Adolescencia, a fin de cuentas. En esa época pues, sientes todo más intenso. Te digo, el día te duraba 50 horas. Sí. Podías estar súper encabronado en la mañana y en la noche ser el día más feliz de tu vida. Y ni siquiera te acordabas de lo que había pasado en la mañana. O sea, era demasiado intensa la forma en que se vivía. Que por eso dices, las relaciones de antes, cómo se vivían a tan... Relaciones en general, ¿no? Sí, o sea... es que eres mi amiga y eres mi mejor amiga para toda la vida y que la chingada, güey, te acaban de conocer. Sí. Es que la amo, que no más, güey, la acabas de ver, o sea, ni siquiera sabes cómo se llama. La viste pasar por ahí y nomás medio te sonríe ahí por pura cordialidad. Es más, ni te sonríe a ti, te sonríe al güey de atrás, o sea. Pero vaya, tiene mucho que ver con que a esa edad, pues,
todo lo vives a carne roja, a carne viva. 40 días es una eternidad, dijo el mago. Totalmente. Y yo creo que en parte es bueno que nos vayamos dando cuenta que pues, la vida no tiene que ser tan intensa. Pero pues también... Ah, ¿cómo de que no? Pero también siento que a veces sí nos hace un poquito falta... Ajá. Como que ver la vida con ese filtro de intensidad, de que las cosas que hacemos durante el día importan, Uh-huh. que las relaciones que estamos generando o que cualquier acción que estemos teniendo va a influir en algo. Uh-huh. Porque yo lo platicaba hace poquito, no recuerdo con quién, que decía, es que antes, ahorita tú te puedes decir, güey, en 2 meses vamos a una fiesta, ¿no? Uh-huh. O, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si el otro año hacemos un viaje? Uh-huh. O sea, puedes hacer planes a largo plazo, porque sabes que la otra persona puede seguir ahí. Y ahorita lo que buscas es hacer planes lo más corto posible porque no sabes qué nos depara, ¿no? No. Y antes tenías que hacer los planes más a corto plazo porque era, güey, no necesito como que ahorita vivirlo. Ah, ya te entendí. Pero eran planes más chiquitos, ¿no? Porque Sí, claro. A fin de cuentas tiene mucho que ver el posición, aspecto social. Ajá. Pero sí era como que... Vaya, me llamaba mucho la atención el verme a mí reflejado en la secundaria, verme reflejado en la prepa, de cómo vas cambiando, cómo todo parece dejar de ser importante, le empieza a tomar importancia a otras cosas. Y cómo hasta cierto punto lo que en un momento te parecía lo más importante y lo más intenso del mundo, pues después te das cuenta que no tanto. Uh-huh. Que no hay pedo, sino... Si no compras esa camisa, si no Ajá. compras... Si esa chava no te habla, dices, sí. Puedo vivir sin eso. Sí. Que lo decíamos desde hace meses. Ajá. El amor en todas sus etapas y para nosotros románticos que lo empezamos a vivir desde muy jóvenes, pues fue algo que marcó nuestras vidas, pero yo creo que lo que más nos marcó fue la situación de cómo nosotros nos permitíamos sentirlo. Uh-huh. Porque como dices, era muy intenso, dices, es que no hallaba la forma de expresarme. Pues a lo mejor ni siquiera tenías que expresarlo, uh-huh. pero querías. Uh-huh. Pero bueno, creo que me desvié, me puse a hablar de... Me gustó mucho el punto que dijiste que la vida tiene que ser, o sea, que sí la puedes tomar con intensidad Uh-huh. y que cada cosa que hagas importa. O sea, al fin y al cabo, ¿cómo decía la canción? We are the dust in the wind. Creo que sí. We are the dust in the wind de Kansas, ¿no? Y sí, al fin y al cabo todos somos polvo en el viento y pues hay que hacer mucho poco de lo que nos toca o lo que podemos hacer Uh-huh. en la posición social o económica en la que nos tocó estar o en la que estamos ahora, no en la que vamos a estar para siempre también. Sí, porque también es muy fácil como que ponerte en esta... como etiqueta. Sí, de que me tocó estar aquí, soy así y siempre tengo que ser así, cuando puedes evolucionar y cambiar. Uh-huh. Es como en aquellas películas de barrio, ¿no? Donde la comunidad defendía al barrio y el Uh-huh. barrio y que el barrio y se les podía presentar la oportunidad de salir del barrio y no querían. Hay muchas... hay videojuegos, hay películas, hay hasta series al respecto que hablan Uh-huh. de ese tema socioeconómico tan fuerte Uh-huh. que hay gente que se aferra mucho a su Pues que comunidad y a su estilo de vida. tendrá como que ver un poquito el miedo al cambio, ¿no? El miedo Sí. a lo desconocido, el miedo a salir de la zona de confort en la que, oye, tienes todo al alcance, ya sabes dónde está todo, ya sabes cómo va a reaccionar, ya sabes que puedes vivir hasta cierto punto bien, sin necesidad de esforzarte más. Uh-huh. Lo cual es bastante complicado. ¿Complicado avanzar? Sí, porque es muy, muy, muy sencillo encasillarte y quedarte ahí. Y perder lo que tenías, ¿no? Es que es el miedo a perder lo que tienes. Tienes un buen puesto, Sí. te ofrecen algo mejor y ¿qué te va a dar miedo? No te va a dar miedo cambiar o tener una rutina nueva. Te da miedo no dar el ancho Uh-huh. al nuevo empleo que te están proponiendo. Porque como es un nuevo empleo, como te van a pagar más, te van a exigir más. Y te da como que
esa preocupación de no dar el ancho y perder lo nuevo y perder lo viejo que ya tenías. Ujú. Lo cual es bastante comprensible, pero pues si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber que no era el puesto ideal para ti? Ujú. O sea, ahora sí que la vida es un riesgo, carnal. No, y es cierto, por más que se tome de burla. Ujú. No, y yo creo que tendríamos que empezar a educar un poquito más a los jóvenes, a nuestros niños, con esa ideología de que Ajá. eh, puedes arriesgar. Ujú. Primero, ten algo seguro. Puedes arriesgar. No, no te aferres a lo que ya tienes, porque lo que ahorita tienes no va a ser para siempre. No me refiero Ujú. solo a lo No, económico, en general. a las personas, Porque incluso la a familia se acaba, compadre. todo, Se cualquier acaba. cosa que puedas considerar tuyo, Se te puede ir de las se te puede ir manos. de las manos. Y a fin de cuentas tenemos en algún punto que aprender a vivir sin ello, aprender a vivir a pesar de ello. Entonces, por eso es bastante complicado y te encuentras a gente que ya no puede como Seguir avanzar adelante. Ok. porque su punto máximo en la vida Ya lo se había quedó. cumplido. Ajá. No, y es que realmente hay gente que alcanza su punto máximo a muy corta edad. Ujú. O a muy temprana edad. Eh, las personas que afortunadamente desgraciadamente se tuvieron que casar jóvenes por X o Y razón, Ujú. terminaron de estudiar, consiguieron un trabajo, llega un punto de su vida donde sienten que ya consiguieron todo y empiezan a tener como ciertas crisis. Sí, Ujú. ciertas crisis de que qué más sigue, o sea, este no puede ser mi punto final de vida. Ujú. Siento que todos vamos a llegar a un punto donde ya tenemos lo que queremos o lo que necesitamos y nos va a entrar como que una idea de ¿y ahora qué? Yo creo que una buena forma para ello es, te digo, aprender a sobrevivir a pesar de ello y siempre estarte planteando metas nuevas, Como, metas alcanzables. como que tener sueños, ¿no? Sueños en el sentido de que, tengo este negocio, pero fíjate que me gustaría a la vuelta de un mes tener un empleado nuevo. Ujú. O de que, tengo este coche viejito, pero a la vuelta de 2 años me gustaría ahorrar para poder pagar el enganche de uno nuevo. O sea, tener esas metitas, ¿no? A Ujú. corto plazo, corto, Sí. mediano plazo. O sea, que son No, y sueños puedes bastante tenerlas alcanzables. incluso a largo, pero entender que si algo pasa que la cuatrapea y que no No te sucede, vas a detener. oye, pues qué gacho, qué triste, sí le lloro una semana si quieres, pero me invento otra. Sí. Porque, te digo, es bastante fácil encasillarte y hasta cierto punto victimizarnos y quedarnos como que pues, el destino no quiso, No al- quiso darme eso, así que no quiero nada. ajá. No, ahora sí que hay que negociar con la vida. Ujú. Pero fíjate cómo nos fuimos Empezamos hablando de rutinas laborales y terminamos hablando con... es que hablamos de todo. exactamente. Ni siquiera hay un punto central de... Este podcast es eso, compadre. Es la forma en que nosotros platicamos, en las que vamos desarrollando los temas. Ujú. Y a fin de cuentas, pues decimos lo que pensamos lo que ¿Qué queremos decimos? decir. Y probablemente no llegamos a nada, como en todos los episodios. Pero, Probablemente no. pero se agradece bastante la comunidad. Me gusta mucho la palabra comunidad. No, y el acompañamiento que tienen nuestros fanáticos, nuestros fans. No, el podcast siempre funciona como un centro de... Como un fondo, hasta para echarte una siesta. No me quedé dormido escuchando un podcast. No, pero por Ajá. ejemplo, te digo, a fin de cuentas la esencia de este podcast es las mismas pláticas que tú y yo tenemos cualquier día pero con micrófonos. Eso es un excelente eslogan. Que te acuerdas que me la pasé intentando buscar como que el corazón Ajá, del podcast. Y creo que esa es una frase demasiado que describe lo suficientemente bien ajá. al podcast. ¿Lo vuelves a repetir, por favor? La... Las mismas pláticas que tenemos pero con micrófonos. Sí. Sí, vaya, porque a fin de cuentas siento yo que eso es lo que lo hace un poquito orgánico. Ajá. Sí, que no hay un guión. Escuchaba a un tipo en YouTube, ya sabes que yo soy muy de escuchar gente en YouTube, Ajá. que hablaba precisamente de eso, que su formato preferido era la gente o sea, que admiraba mucho a la gente que se sentaba y empezaba a desarrollar un tema sin tener Ujú. guión. O sea, que hablaba bastante bien en el sentido imaginativo de la persona. O sea, que funcionaba lo suficientemente correcto en este ámbito para poder desarrollarlo. O sea, que cualquiera, entre comillas, porque no es fácil, cualquiera te edita un video de YouTube y quita las partes donde se equivocó y vuelve a empezar, y Ajá. regresa, y corta, y edita, y mete, y así. Pero que lo bastante... Es como el teatro, compadre, que lo bastante... Que te das Sí. cuenta de
qué tanto vales como actor hasta que funcionas bien, lo suficientemente bien en el teatro. Siento que los podcasts es el teatro del YouTube. Sí, claro, porque esta conversación tiene momentos de silencio, tiene demasiadas muletillas, tiene momentos chiquitos. en los que no decimos nada, tiene momentos en los que lo que estamos diciendo no nos lleva a nada, tiene momentos en los que lo que estamos diciendo, además de no llevarnos a nada, Ajá. no sabemos ni siquiera por qué lo decimos. O sea, ya llega un punto en el que estás Ajá. escuchando a dos pendejos hablar, pero estamos diciendo ahora sí que Nada. las cosas Ajá. como las sentimos. ¿No te ha pasado que estás escuchando uno y tú y yo lo hemos escuchado, compadre, que escuchamos el episodio y decimos, güey, ¿por qué dijimos eso? No llegamos a nada, fue una Ajá. pendejada, güey. O de que, güey, ¿por qué empezaste a hablar de esto y no lo terminaste y brincaste a otro tema? Sí, pasa demasiado. Cuando nos estoy escuchando digo, de ahí iba a decir esto. O hasta te arrepientes y dices, chingado, hubiera nada más raspé La superficie. la superficie y pude haber adentrado en ese tema y ahora estaba chingón. No, pero también entender que la gente que nos escuche, a quien le guste lo que estamos diciendo, pues, y si se quedó con alguna duda, pues hay que nos diga. Hay que lo pase al buzón de sugerencias Y quejas ya- y comentarios. Ya lo retomamos. Pero bueno, compadrito, me agrada mucho Haber tener estas compartido. pláticas contigo, compartir estos momentos, estos micrófonos. Ajá. Pero ya es tarde, hay que ir a echarnos unos tamalitos, hay que cenarnos nuestra lechita y a dormir. Ajá. ¿Y cuándo nos vamos a ver, compadrito? Hasta la semana que viene, compadre.